Siempre había sentido una extraña fascinación por las viejas mansiones, esos lugares donde el tiempo parecía haberse detenido y los secretos se escondían tras cada puerta cerrada. Nunca imaginé que, un día, ese anhelo me llevaría a enfrentar lo inexplicable. Todo comenzó cuando recibí una carta inesperada. Había heredado una majestuosa mansión en un rincón apartado del campo, perteneciente a un pariente del que nunca había oído hablar. Sin pensarlo dos veces, emprendí el viaje, ansioso por descubrir el legado familiar y la historia oculta entre sus muros. La primera vez que vi la mansión, bajo la tenue luz del atardecer, quedé hipnotizado. Sus torres y altos ventanales parecían contar historias de épocas pasadas, mientras un sutil murmullo del viento entre los árboles creaba una sinfonía que, de alguna manera, te invitaba a adentrarte en ella. Con el corazón palpitante y una mezcla de emoción y temor, crucé el umbral de la gran entrada. Durante los primeros días, exploré cada rincón de la casa. Sus largos pasillos, decorados con retratos enmarcados en madera oscura, parecían observarme con una mirada penetrante, como si supieran más de lo que yo podía imaginar. En cada sala, el eco de mis pasos resonaba, mezclándose con un leve murmullo que, en ocasiones, creía escuchar provenir de las paredes. Al principio, atribuí estos sonidos al crujido natural de la estructura antigua, pero pronto comencé a sentir una presencia que iba más allá de lo meramente físico. Una noche, mientras me encontraba solo en la sala principal, me senté a la luz de una vela, leyendo un viejo diario que descubrí en una de las bibliotecas de la mansión. Las páginas amarillentas narraban la vida de mi misterioso antepasado, un hombre obsesionado con lo oculto y con la idea de trascender el tiempo. En sus escritos, mencionaba ecos del pasado y la existencia de un salón secreto, donde se manifestaban visiones y voces que revelaban verdades olvidadas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al leer aquellas palabras, como si el diario estuviera destinado a guiarme hacia algo ineludible. A la mañana siguiente, decidido a desentrañar el misterio, empecé a investigar más a fondo cada habitación. Fue en el ala este de la mansión donde noté algo peculiar. Una puerta que siempre había estado entreabierta, a pesar de que recordaba haberla cerrado la noche anterior. Con cautela, me acerqué y empujé la puerta. Al cruzar el umbral, me encontré en un extenso corredor adornado con tapices antiguos y candelabros deslucidos. El aire era diferente allí, denso y cargado de una energía indescriptible, casi tangible. Mientras recorría ese pasillo, empecé a notar pequeños detalles que no encajaban en la realidad que conocía. Por momentos, los candelabros parpadeaban con una luz suave y, en otros, los tapices parecían moverse sutilmente, como si una brisa invisible los acariciara. Cada paso que daba me sumergía más en una atmósfera onírica, en la que el pasado y el presente se entrelazaban de manera inexplicable. En un extremo del corredor, distinguí una puerta diferente a todas, de un rojo intenso y con finos grabados en su superficie. Esa puerta irradiaba un magnetismo irresistible. Con el pulso acelerado, abrí la puerta y me encontré en lo que parecía ser un salón de baile, congelado en el tiempo. Los muebles de época, las cortinas pesadas y los grandes espejos, aunque bellamente ornamentados, tenían un aire lúgubre, como si fueran testigos silenciosos de innumerables celebraciones y tragedias. Fue entonces cuando lo sentí, una voz suave, casi imperceptible, que me susurraba mi nombre. Al principio, pensé que se trataba de mi imaginación, pero la voz volvió a sonar, clara y melodiosa, instándome a acercarme a un viejo piano de cola. Con manos temblorosas, me acerqué al piano. Al tocar una tecla, el sonido resonó en la sala, y en ese instante, la atmósfera cambió por completo. Las luces comenzaron a danzar de manera errática, proyectando sombras que se movían al compás de la música. La voz se transformó en un coro de murmullos, y por un breve instante, creí ver figuras etéreas que se desvanecían tan rápido como habían aparecido.
El corazón me latía con fuerza, pero en lugar de sentir terror, una extraña sensación de consuelo me invadió, como si la mansión me estuviera mostrando una faceta oculta, llena de sabiduría ancestral y redención. Decidí seguir la melodía, que parecía guiar mis pasos hacia una escalera oculta detrás de una cortina pesada. Con cada escalón, la vibración de la música y los murmullos se hacían más intensos. Al llegar al último peldaño, me encontré en una biblioteca secreta, una habitación oculta tras el resto de la mansión. Allí, en una gran mesa de roble, reposaban diversos objetos antiguos y, en el centro, un cofre ornamentado con intrincados relieves. Abrí el cofre con cautela y, para mi asombro, encontré cartas y fotografías que documentaban la historia de mi familia. Entre ellas, descubrí una carta escrita por mi antepasado, dirigida a un desconocido heredero de la verdad. En la carta, él revelaba que la mansión era un puente entre el mundo tangible y otro repleto de memorias y ecos de vidas pasadas. Explicaba que cada objeto, cada sonido, era una manifestación de esas memorias, destinadas a guiar al elegido hacia una comprensión superior de su existencia. Mientras leía, una luz suave emergía de un rincón de la biblioteca. Me acerqué y encontré un antiguo reloj de pie que, a pesar de su evidente antigüedad, marcaba el tiempo con una precisión inquietante. La aguja de los segundos giraba al revés, como si desafiara las leyes de la realidad. Fue en ese momento que comprendí, la mansión no era un lugar de terror, sino un santuario de recuerdos y aprendizajes. Todo lo que había vivido, las voces, la música y las apariencias etéreas, formaban parte de un proceso de conexión con mi propio pasado y la historia de mi linaje. Con el cofre y la carta en mano, regresé al salón de baile, donde la atmósfera había cambiado nuevamente. Las sombras se disiparon y la luz volvió a inundar el lugar, revelando un ambiente cálido y acogedor. Por un instante, sentí que la mansión me aceptaba y me invitaba a ser parte de su legado, a continuar la tradición de buscar la verdad y la redención en cada rincón olvidado. Sin embargo, justo cuando creí haber descifrado el misterio, la música se detuvo de repente y un silencio profundo se apoderó del salón. Miré a mi alrededor, preguntándome si todo había sido fruto de mi imaginación. Una última vez, la voz susurró, esta vez con un tono que mezclaba despedida y promesa. El viaje apenas comienza. Con esas palabras resonando en mi mente, salí de la mansión, consciente de que mi vida había cambiado para siempre. Ahora, mientras camino por los senderos que rodean la propiedad, con la carta y los secretos de mi familia en mis manos, sé que la mansión de los ecos guarda aún muchas historias por contar. ¿Qué otros misterios se ocultan tras sus muros? ¿Será este solo el inicio de una revelación mayor?